PlayStation acaba de lanzar una noticia que para mí es bastante oscura y también muy triste. Los videojuegos para muchas personas, incluyéndome, son arte. Y lo importante del arte, aparte de disfrutarlo y poderlo utilizar, es también poderlo preservar. Y esto es algo que hemos vivido muchas veces. Cuando descontinúan una consola, bueno, los juegos se vuelven limitados, cada vez es más difícil adquirirlos y si los quieres jugar más adelante, incluso puedes recurrir a prácticas como tal vez la emulación. Tener una colección de consolas antiguas para poder jugar los juegos antiguos y así poderlos disfrutar como se intencionaba en ese momento. Bueno, pues PlayStation acaba de anunciar hace algunos días que a partir del 2028 ya no tendremos el formato físico en videojuegos. Y eso es un poquito más grave de lo que pensamos. En primera, porque ya no te pertenece absolutamente nada. Si de repente desaparece la consola o tal vez quieres volver a tener esa experiencia que tenías con tus juegos físicos, no lo vas a poder hacer, solamente vas a tener acceso a lo que sea tu librería digital y siempre vas a tener que estar conectado. Y claro, lo entiendo, eso es algo que ya vivimos. Actualmente muchos de nosotros, y me incluyo, ya descargamos juegos de manera digital. Digo, a mí no me interesa tener un FIFA 2022 de manera física, pero tal vez sí me interesa tener los juegos de Pokémon de manera física para poderlos coleccionar. Aunque hay muchas personas que sí coleccionan los FIFAs. Pero la cuestión aquí es que tienes la opción. El desaparecer los formatos físicos también te quita esa libertad. Y ustedes podrían pensar, bueno, yo ya me adapté, a mí no me importan las personas que sí les gustan los juegos físicos, pero ¿qué creen? Al momento de aceptar que todo sea solamente digital, estamos quitando una de las partes más importantes y por las cuales puede que la industria de videojuegos haya crecido tanto. Hay tiendas de videojuegos que no son muy queridas, específicamente en México, pero hay otras que sí se les tiene mucho cariño y a lo largo del mundo o en otros países sí se les estima. Por ejemplo, en México tenemos Game Planet y es un poco controversial porque luego se quedan con las preventas, son un poco careros, pero a final de cuentas es uno de los pocos intermediarios que tenemos para juegos físicos, aparte de las tiendas departamentales como tal vez puede ser Sanborns, Liverpool o Palacio de Hierro. Esas tiendas o esos intermediarios pues en gran parte también son responsables de que la industria del gaming sea tan importante como lo es. Y ahí también, bueno, pues se generan empleos de distintos lados, ¿no? La gente que empaqueta los juegos, la gente que los transporta, la compañía que hace las cajas de los juegos, la compañía que imprime los folletos de los juegos y por supuesto la compañía que hace el juego físico. Entonces ya desde ahí estás eliminando una cadena enorme que para Sony o PlayStation pues obviamente representa una gran reducción de costos. Así que seguramente ya saben más o menos por dónde me estoy yendo. Y todo esto casualmente se anuncia de inmediato después de haber lanzado la noticia de que GTA 6 no va a tener una edición física y no es coincidencia. PlayStation ya se está preparando para no lanzar nada de manera física. Van a detener la producción en el 2028, pero vamos a empezar a ver que ya no hay juegos físicos a partir de este momento. Entonces va a ser muy escaso, va a ser una cosa muy de nicho y cada vez va a ser más difícil. Ediciones especiales y de colección, olvídenlas. Venderlos después de haberlos terminado, olvídalo también. Intercambiar videojuegos, una de las pocas partes sociales que nos queda de jugar videojuegos porque ya casi todo lo jugamos en línea, ya ni siquiera jugamos de manera presencial con nuestros amigos como lo hacíamos anteriormente, también olvídalo. Pero bueno, de nuevo, igual ustedes pueden pensar, a mí sí me gusta lo digital, me quedo con lo digital. Esto también es una mala noticia, porque al comprar juegos digitales no estás comprando un juego, solamente estás comprando realmente una licencia. Y ni siquiera la estás comprando, muchas veces la estás medio rentando. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan por qué. Aquí en México no es muy común porque muchas personas no utilizan el servicio de PlayStation en línea para comprar películas, pero en el resto del mundo, como en Estados Unidos y en Europa, sí se utiliza. Y hace poco hubo una controversia enorme porque quitaron una librería enorme de películas que ya estaban en los dispositivos de las personas por un tema de licencia. Entonces, películas como por ejemplo Terminator 2, que es una película un poco escasa, que muchas personas ven y que todavía quieren, la habían comprado de manera digital y de inmediato, y sin decir nada, desapareció de la librería de las personas que tenían el servicio de PlayStation y lo habían comprado. Entonces, en cualquier momento, tu licencia del juego que compraste tal vez hace 5 años, hace 1 año, hace 2 años, por un tema de licencia o un tema legal que ni siquiera te corresponde a ti como consumidor,
podría desaparecer de la nada. Así que esos preciados videojuegos que yo les llamo arte ya no nos van a pertenecer y ya no vamos a tener la garantía de que los podamos jugar cuando sea, ni siquiera teniendo todo en regla ni todo al día en cuestiones digitales, porque eso no garantiza nada. ¿Saben qué es lo único que garantiza que puedas jugar tus juegos cuando quieras y donde quieras? El juego físico. Pero sin duda, la razón más importante y la verdadera razón por la cual PlayStation está haciendo todo esto es para eliminar pues, a esas compañías que les mencioné anteriormente, los intermediarios. ¿Qué pasa cuando ya no tienes intermediarios que vendan juegos físicos? Bueno, pues controlas todo el esquema de tu biblioteca de videojuegos o todos los videojuegos que vayan a salir. Sí, los juegos digitales para PlayStation solamente los vas a poder comprar en PlayStation. Sony o PlayStation dice que sí vas a tener intermediarios que vendan juegos digitales, pero yo les pregunto, ¿cuánto puede durar eso? Y realmente, ¿qué negocio es vender juegos digitales? ¿Quién va a ir a comprar un juego digital cuando ya ni siquiera te dan un disco o algo de colección? Pues no, es un esquema un poco complicado y lo más seguro es que van a desaparecer por completo todos los intermediarios. Así que sí, todo lo que está de moda en el 2026, seguramente los videojuegos también van a subir más de precio y no solo eso, se van a mantener en ese precio, no van a haber tantas ofertas como cuando encuentras liquidaciones de videojuegos físicos en ciertas tiendas, cuando sabes que va a haber una venta nocturna, cuando sabes que es época de descuentos. Sony puede decidir simplemente no hacer ningún tipo de oferta y que los juegos siempre valgan lo mismo, como que apunta más para allá. Esto es algo que yo ya he vivido, tengo 36 años, me tocó vivir del cambio de cassettes a CDs, me tocó cambiar de CDs a minidisc, de minidisc eventualmente a lo completamente digital y por último, en lugar de tener algo digital, simplemente un servicio de streaming que ya ni siquiera me pertenece. Si el día de mañana me voy a la bancarrota, ni siquiera puedo llorar escuchando mis canciones favoritas porque me cortan el servicio de Tidal, Spotify o lo que quieran y ya no tengo pues ni una rola que sea mía. Este fue un video de tecnología un poco más triste, pero es algo que se tiene que mencionar y ustedes como consumidores también tienen que estar al tanto de lo que representan todas estas decisiones. Pero no es lo único que hacemos por acá, no es un canal oscuro, no es un canal triste. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y dejarnos un like que siempre nos ayuda muchísimo. ¿Y saben qué? Para los que se quedan al final del video, tengo este pequeño bonus, ahorita que estamos hablando justamente de los juegos físicos. Les quiero enseñar esta pequeña joya que yo tengo en mi colección, que es el juego de Dragon Ball GT para PlayStation 1. Si son demasiado jóvenes, bueno, igual y no van a saber qué es, pero quiero que aprecien cómo se hacían los juegos anteriormente. De entrada, pues, lo que hizo PlayStation para combatir la piratería en ese entonces era que los juegos originales tenían esto de por acá. Esto no era tan fácil de replicar en las copias y todo lo que había anteriormente, que el fondo fuera negro. Como ven, está impecable, está nuevo, es parte de mi colección. Lo he jugado un par de veces, pero está intacto y así continuará. Pero también una de las grandes partes era pues el folleto, ¿no? Cuando tú comprabas un juego original de PlayStation, tenías el arte. Y esa parte del arte, pues era algo que a muchos de nosotros de niños nos gustaba. Muchos niños ya coleccionaban esto. Yo creo que tenían una visión adelantada de lo que iba a ser el coleccionismo en su momento, pero estos eran valiosos para algunos de nosotros. A algunos no les importaban y te los daban y se quedaban con el juego nada más, y otros sí nos los quedábamos. También una parte pues que ya no existe y que pues, hasta cierto punto era buena, es que aquí te tenías las instrucciones de algunos juegos. Entonces aquí podías aprender cómo jugar, ciertas combinaciones, cuando no existía pues obviamente el internet, porque pues ahora encuentras todo ahí. En ese entonces pues no había cómo. Y esto es el Final Bout, es una edición especial porque esta no salió a la venta, esta solamente la regalaban. Era una promo que venía en algunas revistas o en algunas locaciones de Estados Unidos donde te la daban como promoción. Por eso hay una caja distinta donde viene Goku sin estar en la fase Super Saiyajin 4, viene chiquito normal, y esta sí tiene Goku Super Saiyajin fase 4. Para mí esta versión vale más que la tradicional, pero pues igual, yo no soy un valuador, simplemente la tengo en mi colección porque me gusta mucho y de vez en cuando me siento en mi televisión de cinescopio viejita y me pongo a echar unas rondas y a jugar contra el simio dorado, que es este de aquí arriba.